madres o espermatogonias son células haploides. Cuando comienza la división celular y la multiplicación celular, que se va a producir el espermatozoide, ellos necesitan un ambiente único. Primero, para que se puedan favorecer su desarrollo. Y segundo, para que el cuerpo no los reconozca como algo que no es propio y obviamente los mate. Entonces, las células del cértoli van a permitir que se forme esa barrera, van a permitir que haya un ambiente único para que se formen los espermatozoides, van a contribuir con ciertos factores que ellas secretan para que las espermatogonias se puedan desarrollar, como les dije, la proteína ligadora de andrógenos y la inhibina, van a aislar el ambiente del lumen del túbulo seminífero para los agentes endógenos, y bueno, a través de esa barrera, las espermatogonias que van a ir migrando para luego que sean, los espermatozoides pueden llegar al lumen. Dale ahora la siguiente. Nosotros aquí estamos todavía dentro del túbulo seminífero, vamos a encontrar varios tipos de células en el epitelio. Las principales son las espermatogonias, que como les dije son las células madre. Estas pueden ser de dos tipos: espermatogonias de células madres o espermatogonias de proliferación. Las de células madres se van a multiplicar para dar origen a otras células madres o a otras espermatogonias. Y estas espermatogonias pueden dar origen o a más espermatogonias o a espermatogonias de proliferación. Las de proliferación a que se refieren, que de ahí en adelante van a seguir la multiplicación para poder llegar a ser un espermatozoide. Es decir, que tenemos de células madres de proliferación para crear un banco de más espermatogonias para que se sigan formando espermatozoides, o las que van a seguir la ruta para ser espermatozoides como tal. También vamos a encontrar estas que están acá, que son las células de diferenciación, que no se ven muy bien, pero serían los espermatocitos, que es el segundo, digamos, la segunda transformación que les ocurre, o la primera, dependiendo cómo lo vean, de un espermatogonio a un espermatocito. Y las células en exfoliación, que vendrían siendo las espermátidas. De ahí en adelante lo que queda es que esa espermátida sufre una serie de transformaciones para poder convertirse en el espermatozoide que nosotros conocemos normalmente. Todo este proceso se conoce como espermatogénesis, pero a su vez la espermatogénesis tiene dos fases o dos formas de estudiarla. La espermatocitogénesis, que es desde que una célula madre, una espermatogonia, se transforme hasta un espermatocito, y de ahí viene lo que es la diferenciación, que se denomina como espermiogénesis, que es de una espermátida las transformaciones que esa célula va a tener para convertirse en un espermatozoide. Dale a la siguiente. Esto es lo mismo, solamente que lo vemos, digamos, en cortitológico en la forma real. Aquí vendría siendo la membrana basal, estas son las espermatogonias, aquí vienen los espermatocitos, estas de acá son las espermátidas, y aquí vendría siendo el lumen del túbulo seminífero, y lo que se ve acá, esos son espermatozoides. Si se entiende hasta ahora, vamos bien, estamos ubicados, no hemos salido del testículo, estamos ahora solamente viendo lo que de las células que están y las células que dan origen a los espermatozoides, y el primer paso, que llegue al lumen. Dale a la siguiente. Esto vendría siendo lo mismo. Acá esto es un lóbulo, este es el intersticio, esto es un túbulo, otro túbulo, en el intersticio están las células de Leydig, en la membrana basal están las células mioides, que como ya les dije, contracciones peristálticas que mueven los espermatozoides a través del túbulo. Adosadas en la membrana basal vamos a tener las espermatogonias, después los espermatocitos primarios, secundarios, y luego, bueno, aquí las espermátidas, y en el lumen los espermatozoides. Dale a la siguiente, por favor. Lo mismo, solamente que de forma real: la membrana, el intersticio, vasos sanguíneos, las células de Leydig, las células mioides adosadas a la membrana. Acá tenemos las espermatogonias, las células de cértoli que forman la barrera, los espermatocitos, espermátidas, espermatozoides, y acá en este lumen, ahí deberían de estar los espermatozoides. Dale a la siguiente. Ok, seguimos en el testículo, pero ahora vamos a salir del túbulo. ¿Cómo salimos del túbulo? Estábamos acá, en el túbulo. Yo les dije
forma de U, que es decir, que de donde comienza termina. Esa terminación de los túbulos seminíferos van a formar lo que se denomina el túbulo recto, que vendría siendo, exacto, la terminación de los túbulos seminíferos. Estos túbulos rectos tienen un sistema de válvulas. Cuando ya, todos los túbulos seminíferos convergen en forma de túbulo recto, y cuando ya ellos pasan por ahí hay un sistema de válvulas que no permite, mejor dicho, que los espermatozoides se regresen. De ahí en adelante ya ellos lo que tienen es seguir el curso. Entonces, después de que ellos pasan por ese túbulo recto, llegan, la unión de todos esos túbulos seminíferos al llegar forman lo que se denomina la red de Testis, que es esta red de acá, que les dije que se formaba en el mediastino, que es donde reúnen los túbulos seminíferos se reúnen en el mediastino formando esa red de Testis. Luego esa red de Testis converge y forma lo que sería el conducto deferente, desde acá, esta parte de acá, desde el extremo dorsal de la red hasta llegar a la cabeza del epidídimo. Son aproximadamente de 10 a 15 conductos deferentes. Entonces, estábamos en el testículo, seguimos en el testículo, pero estábamos en el óvulo, el túbulo seminífero pasamos al túbulo recto, del túbulo recto vamos a la red de Testis al conducto eferente, el conducto eferente al epidídimo. Este recorrido lo tienen que tener claro porque normalmente es pregunta de examen. Ahorita estamos todavía en el testículo, vamos a el epidídimo. Dale a la siguiente. Por anatomía ya ustedes también saben el epidídimo, que es un tubo también, que es altamente tortuoso, que depende, también varía, depende de las especies, y que tiene diferentes funciones. La principal en este caso vendría siendo de reserva espermática, pero ellos también sirven de transporte, de mantenimiento, también de maduración, porque en su tránsito, los espermatozoides en el tránsito por el epidídimo es donde se terminan de madurar. Ya ustedes saben también que ellos van adosados a la cara del testículo, a la cara posterior, y que tienen tres partes, cabeza, cuerpo y cola. Aproximadamente el tránsito de los espermatozoides por el epidídimo es de unos 15 días, desde que llega a la cabeza, pasa por cabeza, cuerpo y cola, y luego queda en la cola como reserva. Dale a la siguiente. Entonces, seguimos en el testículo, pero vamos a, digamos, a englobar lo que sucede. Ya les dije, tenemos que el testículo tiene dos funciones principales: la androgénesis, la formación de los andrógenos, la síntesis de andrógenos, hormonas masculinas, y la espermatogénesis o formación de los espermatozoides. Y que todos estos funcionen en conjunto por un sistema neuroendocrino regido principalmente por el hipotálamo, hipófisis y gonada. Dale a la siguiente. Estas son las hormonas de importancia que están, digamos, trabajando para que esa función se dé. Ya ustedes, ¿hasta qué parte estaban ustedes de qué han visto? Hasta las hormonas de la glándula. Ok, pero si yo les digo que en el hipotálamo se da la generación, eso ya ustedes lo entienden perfectamente. Entonces, bueno, igual esto se los voy a dejar a ustedes como resumen. Aquí lo que tienen es desde el origen de las hormonas y la función de cada una. En este caso, una de las cosas más relevantes es que la testosterona viene a partir de las células de Leydig, y que no solamente va a tener una función dentro de la espermatogénesis, sino que también tiene función para el mantenimiento reproductivo, o sea, del aparato reproductivo, en la libido, también digamos, en lo que es la conformación de los caracteres secundarios masculinos. Lo que le otorga a los machos esa función y esa visión de que uno los ve y dice macho, machote. Bueno, eso viene dado por la testosterona, al mismo tiempo que ella también trabaja o ayuda para la espermatogénesis. Dale a la siguiente, por favor. Y lo hacen de esta forma. Ajá. Hipotálamo, la GnRH a partir del hipotálamo es... ¿Cómo? La GNRH. Sí, GnRH en el hipotálamo, van a la hipófisis anterior para la síntesis de FSH y de LH. La FSH, en este caso, viaja, esto que está aquí es, ¿saben qué es lo que está acá? Testículo. ¿Pero qué parte del testículo? O sea, Un lo que lóbulo. acabamos de ver. Un lóbulo. Ok, vamos a ver. Acá estamos. Esto vendría
la membrana basal, acá vendría siendo las espermatozoides, esto es el túbulo seminífero, o sea, aquí vendría siendo un lóbulo, el túbulo seminífero, aquí vendrían siendo las espermatogonias y todas las demás células hasta que esté el lumen del túbulo seminífero, porque acá están los espermatozoides. Entonces, la FSH va a través de un segundo mensajero, que en este caso es el AMP cíclico, y se une a las células de Sertoli que están dentro de los túbulos seminíferos. Esas células de Sertoli van a ayudar a lo que es la multiplicación y diferenciación celular de las espermatogonias, que son las células madres que dan origen a los espermatozoides. A su vez, van a sintetizar la proteína ligadora de andrógeno. La LH, entonces, va a las células de Leydig que están en el intersticio. Esas células de Leydig en el intersticio producen testosterona, y la testosterona va a tomar dos vías. Una vía que va a ir al túbulo seminífero y que se va a unir a las proteínas ligadoras de andrógeno, que fueron sintetizadas a partir de las células de Sertoli por la FSH, para concentrar mayor número de testosterona acá. ¿Por qué? Porque para que se dé la síntesis o que se dé la multiplicación, diferenciación celular y que se produzcan espermatozoides, se requiere que haya una concentración de testosterona acá, en el testículo, específicamente en los túbulos seminíferos. Si no hay concentración de testosterona, eso no se va a dar. La otra vía de la testosterona en la sangre va a ir a lo que es la conformación de en los órganos secundarios, lo que les acabo de decir, todas las características secundarias, de macho, de la papada, la jiba, hasta incluso en la parte de crecimiento. Ustedes ya saben que también que todo eje tiene un feedback positivo y uno negativo. En este caso, ¿qué es lo que lo controla? Cuando hay gran cantidad de FSH acá, las células de Sertoli también producen otra hormona que se llama inhibina. Esta inhibina lo que va a hacer es que hace un feedback negativo para la FSH para que se debe producir o de sintetizar acá a este punto FSH. Y las células de Leydig, para el caso de la LH o la testosterona, cuando hay concentración o gran concentración de testosterona en sangre, entonces esto lo que hace es que haya un feedback negativo para la LH en la hipófisis anterior y también puede ser para la GNRH en el hipotálamo, entonces se dejan de sintetizar las dos. Esto tiene importancia, sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque en este punto yo les pudiese decir, por ejemplo, que si ustedes tienen un animal que tiene problemas reproductivos y ustedes quieren, bueno, vamos a ¿cómo se llama? A inyectarle, no era la palabra que yo utilizaba, pero bueno, testosterona exógena para ayudarlo. Si yo les acabo de decir que el aumento de testosterona en sangre lo que va a hacer es un feedback negativo, entonces no es la opción más viable que ustedes aquí coloquen testosterona a un animal que ustedes quieran y que ayudar para que que tenga mayor fertilidad, o que digan, bueno, no está produciendo gran número de espermatozoides, vamos a ponerle un poquito de testosterona, porque la testosterona sí se necesita, pero acá, para que se dé la síntesis o la formación de los espermatozoides. Pero la testosterona exógena o el aumento de testosterona en sangre lo que va a producir es un feedback negativo. Entonces, en ese caso, lo que pudiesen colocar es cualquier análogo que sirva como GNRH, como cetal, ese tipo de cosas, que lo que va a ayudar es que se segregue más bien GNRH y que ayude a que haya síntesis de FSH, LH y a su vez testosterona. Dale así. Esto es lo mismo. Hipotálamo, GNRH actúa en la hipófisis anterior para la síntesis de LH y FSH. La LH actúa sobre las células de Leydig, estimulando la producción de testosterona, y la FSH sobre las células de Sertoli, y lo que ellas van a ayudar es la maduración y producción de espermatozoides. La testosterona tiene dos vías. Una vía que es a sangre, la que ya les mencioné, para los conductos secundarios de macho, y la otra va a ir al túbulo seminífero para la estimulación de los espermatozoides. Y los feedback, aumento de testosterona en sangre, hace un feedback, actúa sobre el hipotálamo inhibiendo la producción y liberación de LH en la hipófisis anterior o en el hipotálamo. Y exceso de FSH, las células de Sertoli también producen inhibina, que actúa sobre la hipófisis anterior, entonces inhibiendo la producción de FSH. Para que no se les olvide, FSH como regla, para que lo tengan, la FSH, la S, la pueden asociar con Sertoli. Entonces, LH, la L para Leydig. Entonces, si uno les pregunta,
la LH actúa sobre las células de Sertoli para la multiplicación de los espermatozoides o la... No. ¿Por qué? Porque actúa eso, la LH a las células de Leydig para la producción de testosterona, y la testosterona es la que se va a unir a la proteína ligadora de andrógeno en los túbulos seminíferos para que se dé todo el demás, los siguientes pasos de formación de los espermatozoides. Dale a la siguiente, por favor. Esto es lo mismo, ustedes lo pueden repasar con más calma, pero del hipotálamo a la GNRH, la GNRH a la hipófisis anterior, la hipófisis anterior FSH-LH estimula, la FSH estimula las células de Sertoli para que se dé la multiplicación de los espermatozoides, de las espermatogonias, en realidad, porque actúa sobre las espermatogonias, en los túbulos seminíferos. Produce inhibina para que se dé el clivaje y produce la proteína ligadora de andrógenos que se une con la testosterona producida a través de las células de Leydig que se unen. La LH se une a las células de Leydig que están en el intersticio, las células de Leydig viajan a sangre y viajan al túbulo seminífero. El túbulo seminífero se une a las proteínas ligadoras de andrógeno y el exceso de testosterona en sangre entonces hace un feedback negativo para que se debe de sintetizar LH. O más arriba en el hipotálamo para que se debe de sintetizar GNRH. ¿Se entiende? Pero hay una cosa, ahí dice O, o sea, puede producirse en... Puede tener dos vías, claro, porque puede ser un feedback de asa corta o de asa larga, dependiendo, supongo, de la producción y de la cantidad de testosterona. Pero puede tomar cualquiera de las dos vías. Sí, exactamente. El exceso de testosterona en sangre puede tomar o una vía o la otra, pero igual lo que va a hacer, porque si lo hace acá, ¿cómo se inhibe las dos? Pero si hay exceso de, o sea, ya la FSH tiene su feedback aparte. Entonces, si le inhibe las dos, si llega a la hipófisis, digamos, y al hipotálamo inhibe las dos, es como si estuviese también actuando el feedback negativo de la FSH. Pero si no, igual solamente llega a la hipófisis, inhibe la producción de LH, pero si no hay LH, no hay testosterona, y ya yo les dije que si no hay testosterona, no se une a la proteína ligadora, o sea, la FSH y la LH tienen que actuar en conjunto. Si no hay una o la otra, es como si no hubiese nada. Entonces, igualito, o sea, tú acá o acá, no está raspado, no hay nada. Exacto. Dale a la siguiente. Esto es como también para que lo repasen ustedes con más calma, porque vendría haciendo lo mismo. LH, las células de Leydig, el colesterol lo transforma en testosterona, se va a la sangre de la linfa. También en sangre se une la proteína ligadora de andrógeno porque es como que el vehículo que nos va a transportar. Pero van al túbulo seminífero, se unen a las células de Sertoli junto a la proteína ligadora de andrógeno para entonces cumplir con las funciones que vendrían siendo el tránsito epididimal, maduración espermática, ayuda a la espermiogénesis y estimula a las espermatogonias para que ellas se puedan multiplicar y dividir y diferenciar. Dale a la siguiente. La FSH se une a la testosterona por la proteína ligadora de andrógeno, es decir, que tienen que estar las dos trabajar en conjunto. Y la función principal de las células de Sertoli o de la FSH como tal es la maduración de los espermatocitos y que se dé la división celular. Dale a la siguiente. Ok. ¿Ustedes ya vieron la clase de hembra o todavía no? Sí. ¿Sí? Comenzó, No. pero no terminó. Pero sí tienen una idea de que cada ciclo tiene una duración de 21 días. Por lo menos nosotros las mujeres, nuestro ciclo es de 28 días, ¿cierto? Bueno, en el macho no ocurre así. Todo lo que yo les acabo de decir, cuando se da esos picos, esa síntesis de GNRH, de LH y de FSH, no ocurre en un periodo, sino que ocurre de forma pulsátil durante todo el día. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento del día, porque aparte es un proceso sincrónico, en cualquier momento del día puede ocurrir un pico de GNRH. No es que todo el día se está sintetizando GNR2, sino que ocurre un pico de GNRH que se va a desencadenar, que se dé FSH, LH y así sucesivamente. Es decir, que los que están aquí, los chicos que están en este momento, pueden estar uno teniendo un pico de GNRH, otro de FSH, otro de LH y así. O sea, pueden estar en cualquier momento del ciclo. Pero lo que sí es cierto es que todos ustedes, mientras yo estoy dando acá la clase, están produciendo espermatozoides en este momento.
porque es un proceso asincrónico y se da de forma pulsátil durante todo el día. Como dice Borges, 10.000 más. 10.000 más. Exactamente, porque es por segundo. Porque cada segmento va produciendo y va produciendo. Dale a la siguiente. ¿Cambió? No, porque se salió. Ya. Ahí. Ajá. Vamos con el proceso de espermatogénesis como tal, que no es más que el proceso que ocurre cuando una espermatogonia, que es esta célula que es la que estaba pegada a la membrana basal, que es una célula diploide, inmóvil, sin diferenciar, ella se transforme en el espermatozoide que nosotros conocemos, que es una célula haploide, móvil, muy diferenciada. Para que esto ocurra, debe de suceder una serie de eventos. Lo primero está la espermatogonia, una célula diploide. Ya yo les dije, hay dos tipos de espermatogonia. Ellas se van a dividir, o sea, su producción mitosis se va a dividir para formar más espermatogonias, que van a quedar de banco para no agotar su reserva. Y otras se van a transformar en espermatocitos de primera generación. O sea, serían las espermatogonias de proliferación, para seguir formando espermatozoides. Entonces, la primera división, la primera mitosis, lo que ocurre es un espermatocito de primera generación. Luego, ese espermatocito debe haber otra división que sería una meiosis, que se transforma en espermatocitos de segunda generación. Aquí ya deja de ser diploide y pasa a ser haploide. Es decir, que en este punto, si nosotros nos vamos a la gráfica que yo les mostré, que están las espermatogonias, la que era como en blanco y negro, y los diferentes tipos de células, acá está la barrera hematotesticular. ¿Sí se ubicaron? Sí. Porque aquí empieza la multiplicación, pero acá se da la diferenciación celular. Entonces, acá tiene que estar la barrera. Si está aquí, esto se muere, porque la barrera precisamente para que el organismo no lo detecte como algo extraño y tal, y para eso tiene que ser tiene que haber la diferenciación celular. Entonces aquí no lo reconoce como extraño, a pesar de que es una célula diploide. Pero cuando pasa a ser una célula haploide, aquí en la diferenciación tiene que estar la barrera para que este ambiente sea único y el organismo entonces no lo detecte como algo extraño y pues lo mate. Luego de que se dé esa meiosis, se da otra. Esta vez no se divide la tala, sino que simplemente se divide la célula como tal y se transforma en lo que vendría siendo la espermátida. Esa espermátida ya no tiene más divisiones, sino que lo que va a ocurrir en ella es una serie de transformaciones. Esa espermátida entonces se va a transformar en lo que nosotros conocemos como el espermatozoide. Dale a la siguiente. Es esto mismo. Acá tenemos el lóbulo, el túbulo seminífero. Este vendría siendo la barrera. Lo que pasa es que ahora está en una gráfica diferente porque se la estaba presentando como que de aquí hacia allá. Pero esta es la membrana y esta vendría siendo una espermatogonia. De cada espermatogonia se pueden dar aproximadamente unos 256 espermatozoides. O sea, una espermatogonia puede producir 256 espermatozoides, un pool de espermatozoides. Estos están unidos a través de puentes citoplasmáticos, es decir, que yo puedo saber de qué espermatogonia proviene. No siempre es así, porque esto que ven ustedes aquí en negro, a veces ocurren fallas en la espermatogénesis porque no es perfecta, y entonces se puede dar lo que se denomina como una apoptosis selectiva. Pero vendría siendo lo mismo. Aquí está la membrana basal, estas son las espermatogonias, comienzan las espermatogonias de células madres y de proliferación, luego viene la parte de proliferación como tal. Fíjense, si se ven acá, vendría siendo el compartimiento intersticial, desde la membrana basal hacia afuera. Y esta parte de acá viene siendo el compartimiento basal y el artropiral. Y acá, entre este y este, está la barrera. Entonces, aquí empiezan las espermatogonias en proliferación, después se da la primera meiosis, estos son los espermatocitos primarios, los secundarios, las espermátidas, y aquí ya esta espermátida lo que ocurre, lo que le corresponde es seguir las transformaciones para convertirse en un espermatozoide, y de ahí que se dé el proceso que se denomina espermiación, que es cuando se separan de la
que lo contenían iban al lumen del túbulo seminífero. Dale adelante. Bien. Ese proceso de que una espermátida se transforme en un espermatozoide se denomina espermiogénesis. No es lo mismo que espermatogénesis, no es lo mismo. Espermiogénesis es la transformación de una espermátida a un espermatozoide. Esto es una espermátida. Tiene un poquito más de... pero bueno. ¿Ustedes les parece que esta célula así como está? Se supone que ahí ya se terminó, ya no se va a dividir más, o sea, ya de una espermatogonia ya pasó a un espermatozoide primario, secundario, y ya se formó la espermátida. Se supone que aquí ya no hay más división. Pero ¿ustedes creen que esa célula, como, así como está, es capaz de llegar al óvulo y fecundarlo? No. Entonces, se tiene que transformar en lo que nosotros conocemos como un espermatozoide. Ya ustedes han visto espermatozoides por lo menos en imágenes, en el prótesis, en histología, exactamente. No se parece en nada. Entonces, ¿qué ocurre para que este espermátide se transforme en esto? Se denomina espermiogénesis, son estos pasos que vienen a continuación. Lo primero y principal es que debe de ocurrir una reorganización nuclear. Hay la posibilidad de que la espermátida esté presente en el semen ya eyaculado. ¿No? Como por ejemplo un uso del toro que lo dejen en el ganado, siempre usándolo y el toro esté ya agotado. Lo que vas a encontrar ahí es espermatozoides inmaduros. Pero una espermátida no, porque no va a salir del lumen, o sea, no. Ahí, sí, lo que pudiese ocurrir es que si es infértil que no vas a encontrar espermatozoides, porque simplemente esa espermátida no va a poder, o sea, desprenderse del lumen y seguirlo todo lo que va hasta llegar para que puedas verlo en el eyaculado, no. Pero el espermatozoide maduro ya no fecunda el óvulo. Se ve comprometida la fertilidad, bastante comprometida, por eso es que normalmente cuando tú evalúas en un frotis que ves bastante presencia de gota citoplasmática, lo que se recomienda es darle descanso al toro para ver si, bueno, a lo que descanse ya, que se dé chance a que se maduren los espermatozoides y puedan tener un nuevo pool de espermatozoides que no tengan la presencia de gota citoplasmática. Pero la espermátida no puede llegar allá, porque ya vas a ver lo que le pasa. Ahorita todavía ahí, esa espermátida, no hemos salido del lumen del túbulo semilunar. O sea, todavía ahí ella está en el lumen. Porque el que se va a mover por los túbulos rectos, por la red de Testis, por el conducto eferente, hasta la cabeza del epidimo, es el espermatozoide. ¿La espermátida son los que nacen los 250 espermatozoides divididos? No. La espermatogonia es la que da origen a los 256 espermatozoides. Es la misma célula. O sea, tú tienes la espermatogonia, es la célula madre. De ahí, eso es como un espermatocito, un espermatozoide, su primera fase de formación. De la célula de la espermatogonia va a nacer un espermatozoide. Lo que pasa es que antes de llegar a ser un espermatozoide, primero se tiene, o pasa a ser esa espermatogonia, un banco, o más espermatogonias como banco, y luego esas espermatogonias, que ya vamos a suponer, yo soy una espermatogonia, me divido 2 veces, mi misma carga. Una la voy a dejar dos voy a dejarlas de reserva de células madres, y esta otra va a ser de proliferación. Bueno, yo soy la de proliferación, entonces yo paso a ser un espermatocito de primera generación, sigo teniendo la misma carga. Entonces luego de ahí yo digo, ok, ya yo puedo seguirme multiplicando, me divido mi carga, uno, otro, y esos son los espermatocitos de segunda generación. Y esos de segunda generación se van a volver a dividir. Ahí no van a dividir la carga. Estos ya se dividieron sin la segunda, o sea, sin división de carga, y lo que van a hacer es se van a transformar en una espermátida, que es la que usted está viendo, que esta está aquí. Y esa espermátida, ya después de que sufrió toda la división, la espermatogonia, que es la que de donde se está partiendo la división celular, lo que va a hacer es que se va a transformar. Y se va a transformar de esta manera. Lo primero que va a hacer es que se va a reorganizar su núcleo. Porque, dale adelante para que lo volvamos a ver. Esta célula sí no va a llegar jamás. ¿Y qué se supone? ¿Cuál es la función del espermatozoide? Transportar el material genético. ¿Y dónde está el material genético? Está en el núcleo. Entonces, ese núcleo sí está demasiado, ¿cómo sería la palabra? Cuando algo es, no es débil, pero... ¿Cómo? No. Frágil. Como frágil.
susceptible, así no tiene forma de llegar. Entonces él se tiene que transformar y tiene que cuidar la carga genética. ¿Cómo lo hace? Lo primero que hace, dale a la siguiente, es reorganizar ese núcleo. El núcleo o las proteínas que están asociadas a los espermatozoides, el núcleo de los espermatozoides son histonas y protaminas. Él hace un recambio de histonas, que son las proteínas que tienen en un principio, por protaminas. Y esas protaminas lo que van a hacer es que van a compactar el núcleo. Es el primer paso que ellos tienen que hacer. Compactan el núcleo y lo ponen chiquitico, chiquitico, chiquitico para poder que sea más fácil protegerlo. Se va a dar la formación del sistema acrosomal a partir del aparato de Golgi. Ese sistema acrosomal lo que quiere decir es el acrosoma como tal, que también es una estructura que está bordeando el núcleo, que sirve, además de protegerlo, también tiene una serie de sustancias y de enzimas que van a servir en el momento que él esté ya cercano a la fecundación para abrir paso, para degenerar algunas sustancias que están cercanas al óvulo para el poder fecundar. Se da también el ensamblaje de la estructura flagelar, es decir, que se tiene que formar lo que vendría siendo la cola, y para que eso se dé, se da una reorganización en su citoplasma, que es lo que estaba rodeando el núcleo de la célula. Ese citoplasma se tiene que reorganizar para que se pueda formar el flagelo. Y todas las fases de la espermiogénesis se dividen para su estudio en 5, que serían las siguientes. Dale, por favor. La fase de Golgi, de capuchón, de acrosoma, diferenciación y de espermiación. En cada una de ellas ocurre un evento. Dale, por favor. O varios. A la siguiente. En la de Golgi, esta es la espermática. El aparato de Golgi es yuxtanuclear, es decir, que está cercano al núcleo. Ese núcleo lo que va a producir ese aparato es producir una serie de gránulos proacrosómicos que van a ayudar para que se pueda, aparte de compactar el núcleo, se pueda formar el acrosoma. Y eso se empieza a compactar el ADN. Entonces, eso es lo que ocurre en la primera fase. Dale a la siguiente. Fíjense cómo está. Sigue así. Se inicia la formación del acrosoma. Acá estaba el núcleo, se va uniendo, y esto que está acá es el acrosoma, se empieza a formar. El centriolo, y esto empieza a migrar, toda esta parte de acá va a empezar a migrar para formar lo que vendría siendo el axonema, que es la porción proximal del flagelo o la cola. Básicamente, si ustedes la ven, la espermática es así, lo que va es como si le estuviesen jalando todo el citoplasma, y mientras le hagan el citoplasma para que se forme el flagelo, a su vez el núcleo y todo lo que está dentro se va compactando y se va formando lo que vendría siendo el acrosoma para terminar de protegerlo. Dale a la siguiente. En la fase del acrosoma, aparte que se hace polarizada, es decir, que todo lo que está en el citoplasma se va hacia la formación del flagelo, el núcleo se va a terminar de elongar porque ya se está terminando de compactar, ya se termina de formar lo que vendría siendo el acrosoma. Y bueno, el citoplasma forma los lóbulos que se van, y todo esto de acá se sigue elongando y se sigue estirando para formar el axonema o el flagelo. Y en la diferenciación ya el flagelo ya termina de completar su formación. Entonces las mitocondrias que estaban regadas en el citoplasma se van a reorganizar y se van a colocar de esta forma en el segmento proximal del flagelo. Esas mitocondrias van a reorganizarse de esa forma porque son las que le van a dar la energía al espermatozoide para que él se pueda mover. Entonces el movimiento lo da el flagelo, entonces ellas se reorganizan en el sector proximal del flagelo. El núcleo completa su condensación, ya está totalmente compactado, y adquiere, además del acrosoma, otra estructura que se llama la teca perinuclear, que también le sirve de protección y tiene una serie de enzimas que pueden degradar las sustancias que están cercanas al óvulo. Dale a la siguiente, por favor. La fase de espermiación, entonces ya los lóbulos, ya lo que termina de quedar en el citoplasma sigue fluyendo, y digamos que va perdiendo el remanente de citoplasma. No lo pierde en su totalidad porque, como estaba mencionando cuando la duda de Juan, normalmente el remanente de citoplasma lo pierde por su tránsito en el epidídimo, que es donde se termina de dar la maduración espermática.
Si no es así, nosotros lo podemos ver en un frote, pero es común que, o es normal, que cuando lleguen al epididimo todavía tengan remanente de ese citoplasma, pero ese remanente lo pierden en su totalidad en su paso por el epididimo. Si no es así, lo vemos en un frote y ahí sí podemos decir que esos espermatozoides están inmaduros. Y aquí en este paso, en la fase de la espermiación, es cuando ocurre ya el proceso que se denomina espermiación como tal, que es cuando se libera el espermatozoide. Ahí es cuando ya sale al lumen como tal del túbulo seminífero, y para eso se requiere que haya gran cantidad de testosterona. Dale a la siguiente. Eso es un resumen de todas las fases. La primera fase, la fase de Golgi, el aparato de Golgi se va compactando el núcleo, el citoplasma se va como enarcando, los centriolos se van reacomodando. En la segunda fase del capuchón se va formando la cromosoma y se sigue, digamos, elongando el citoplasma. Después en la fase de la cromosoma ya se termina de formar el acrosoma y se va dando la reorganización de las mitocondrias, que se termina de completar en la fase de diferenciación, cuando va a terminar de perder, digamos, se da la reorganización de las mitocondrias y se termina de perder lo que vendría siendo el resto del citoplasma. Igual en la fase de diferenciación le queda un poquito de resto de citoplasma, pero ya ahí tiene el acrosoma, el núcleo ya está condensado, ya tiene la formación total del acrosoma y de la teca interna, y ya está reorganizada la mitocondria para que se pueda mover. Y este vendría siendo ya un espermatozoide listo para fecundar. Dale a la siguiente, por favor. Esto vendría siendo lo mismo, lo que les quiero mencionar en la gráfica que vimos donde estaba el espermatozoide que se unía en el puente citoplasmático. Bueno, eso es lo que se conoce como el ciclo de túbulo seminífero. Ese ciclo de túbulo seminífero tiene una duración en toros aproximadamente de 61 días. Pero como les dije, no es un proceso que es asincrónico. No es que cada 61 días es que los machos van a producir un pool de espermatozoides. No. Porque es un proceso que se va dando de forma sincrónica en diferentes segmentos del túbulo seminífero. Pero para que una espermatogonia produzca un pool de los 256 aproximadamente espermatozoides, se requieren 61 días. Pero como hay otro segmento que está en otra fase y otro que está en otra fase, constantemente se están liberando espermatozoides, tanto en el lumen del túbulo seminífero como en todo el paso, el tránsito que llegan hasta que digamos hasta la cola del epididimo, que es la reserva. Dale a la siguiente. Después de que todo esto ocurre, ya sale del lumen, tal, como les dije, viaja por el tubo recto y ahí llega a la cabeza del epididimo. Ahí es donde va a ocurrir la maduración prolongatoria. Para esto él tiene que estar en el epididimo y su tránsito es aproximadamente de 1 a 2 semanas, 15 días más o menos. El cambio más visible es la pérdida de esa gota citoplasmática. Debería de darse ahí. Es un signo importante de maduración, y nosotros si evaluamos un frote y vemos la presencia de esa gota citoplasmática, quiere decir que ese semen, esa muestra de esos espermatozoides están inmaduros. Pero también se da cambios en la composición de la membrana. La membrana comienza a sufrir una serie de cambios porque ya en este punto el espermatozoide adquiere su capacidad de movimiento. Antes, para que él llegara acá, fue transportado, digamos, primero por las células mioides, que les dije que iban haciendo peristalsis en el túbulo seminífero. Entonces, imagínense, el túbulo es esto, acá está rodeado de células mioides, y las células mioides van haciendo esto, y entonces de aquí que están las espermatogonias, ellas van migrando, llegan al lumen. Así es como que en un principio se mueven, pero también las células de Sertoli, como les dije, tienen una serie de fluidos que favorecen el tránsito. Entonces, además de esas células, todos los fluidos que ahí se secretan van a ayudar a que ellos se muevan hasta el lumen. Después del lumen llegan a que son el mismo, digamos, fluido y el mismo movimiento van a hacer que lleguen hasta el epididimo. Y en el epididimo también, el epididimo por ser tubular, también tiene su función, o una de sus funciones por el tipo de tejido de musculatura que es, también va a tener movimiento. Entonces ellos en este punto se pueden mover por la peristalsis que produce el epididimo.
Pero el espermatozoide, después que es eyaculado, en su tránsito por el aparato reproductivo femenino, él se tiene que mover por su cuenta. Obviamente lo van a ayudar una serie de fluidos, etcétera, que también, incluso tanto el semen, el eyaculado y digamos todos los fluidos que están dentro del tracto reproductivo femenino van a facilitar o van a ayudar a que se pueda dar su movilidad. Pero ustedes saben que los espermatozoides también se mueven por su propia cuenta, pues. Y es en el epididimo donde ellos adquieren esa capacidad de movimiento. Pero la naturaleza, Dios, la evolución, como ustedes lo quieran ver, es muy sabia. Y ellos dicen, nosotros nos podemos mover, pero aquí no nos vamos a mover. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no necesitan moverse aquí, porque ahí lo que el epididimo es una reserva nada más. Ellos necesitan moverse es cuando son eyaculados. Entonces ellos se pueden mover, pero no se mueven. Por eso dice acá que se da la inhibición de la motilidad antes de la eyaculación. Dale a la siguiente, por favor. Esto se los dejo para que ustedes lo revisen porque depende de la especie, el tránsito a través del epididimo varía un poco. Dale, por favor. Ajá. Ahora vamos a salir del epididimo. Y lo hacemos a través del cordón espermático. El cordón espermático tiene diferentes componentes, tiene el conducto deferente, que está conformado por vaso sanguíneo, la arteria testicular, la vena testicular, que la unión, ustedes saben que la unión de estas es lo que forma el plexo pampiniforme, que es lo que sirve como mecanismo de termorregulación. A su vez, obviamente, está conformado por vasos linfáticos, músculo cremáster que también sirve para la termorregulación y la túnica vaginal que lo envuelve. El conducto deferente, dale a la siguiente. Él va a atravesar desde el canal inguinal hasta la vejiga, es decir, desde la cola del epididimo hasta la uretra. Ese paso es el que se conoce como emisión. O sea, desde que sale, desde la cola del epididimo hasta la uretra, es emisión. La eyaculación viene después. Y por lo menos el conducto deferente es lo que se corta cuando uno quiere hacer una vasectomía, para que se evite este paso desde la cola del epididimo hasta la uretra. Entonces, cuando ustedes quieran un macho recelador, templador, ustedes cortan el conducto deferente. Dale a la siguiente. Después que llegan a la uretra y se van a mezclar con una serie de fluidos, de sustancias que le van a servir para que siga su tránsito, aparte que es lo que va a conformar lo que se termina siendo el semen. Y esta serie de sustancias o de fluidos viene dada, o el aporte viene dado por las glándulas accesorias. Las glándulas accesorias ustedes las conocen, varían según la especie. Serían las glándulas vesiculares, las próstatas y las glándulas de Cooper. Esa tabla se la dejo también a ustedes para que la revisen. Eso ya es anatomía, pero nos ubicamos un poco. Entonces acá las tenemos, las glándulas accesorias, las glándulas de Cooper, la próstata, dale a la siguiente. También varían según la especie, aquí tienen una gráfica donde lo pueden, en ese mal pueden ver la diferencia, por lo menos la glándula bulboretral en el cerdo es bastante grande porque tiene una importancia. Ellas secretan o ayudan a lo que sería la tapioca. Ya vamos a ver con la tapioca. Vamos con las glándulas vesiculares. Por anatomía, ustedes saben que ellas están al lado de la vejiga. Son compactas. De anatomía ya ustedes se ubican, incluso yo creo que hasta mejor que yo. Pero lo importante de la relación que tienen en este tema en particular es la secreción que ellas van a aportar para la formación del semen. En este caso, las glándulas vesiculares son las que aportan la mayor parte. Y ellas tienen, además de proteína, la importancia de ellas es que tienen unas sustancias que son antioxidantes que van a ayudar pues, para que no haya oxidación, como el ácido ascórbico y la fructosa. Dale a la siguiente. La próstata, también, ustedes de ella lo que tienen es una serie de minerales. Va a aportar una serie de líquidos, pero más que todo su secreción lo que aporta son los minerales, calcio, zinc, calcio importante para el movimiento. Dale a la siguiente. Y por anatomía, ustedes la conocen, dale a anatomía. Donde está ubicada, que tiene dos partes, la parte diseminada que está cubierta por el músculo uretral, eso ustedes lo conocen por anatomía. Dale a la siguiente, por favor. Las glándulas de Cooper también son diferentes según las especies y lo importante de ellas es la secreción que ellas van a aportar, que es clara, es viscosa, pero lo que sirve es de lubricación para la uretra.
¿Por qué es importante en cerdos? Porque ellas producen, después de que se da la porción rica en espermatozoides, las glándulas vulvaretrales en cerdo producen una sustancia que se denomina tapioca, que es como si fuese una especie de chicha, que lo que hace... ¿ah? Un tapón. Exactamente, que hace un tapón para evitar el flujo retrógrado, porque la eyaculación de los cerdos es bastante... Pobre, ¿Ah? pobre. No, al contrario, Líquido. Abundante. es abundante. Entonces, después de que se dé la eyaculación de la primera porción rica en eyaculado, las glándulas vulvaretrales producen la tapioca en el cerdo, se da ese tapón y bueno, ya no hay flujo retrógrado, ya es como que cierra para que no se regrese. Dale a la siguiente. Entonces, todo eso es lo que conforma lo que vendría siendo el semen, que tiene el componente celular y el componente líquido. El componente celular viene dado por los espermatozoides, que ya acabamos de ver que se originan desde los túbulos suministran en el testículo. Vimos cómo es el proceso desde que una espermatogonia se va transformando hasta que se convierte en un espermatozoide. Y la otra porción del semen viene dada por el plasma seminal, que es el componente líquido, que es el que aporta volumen a ese eyaculado y que tiene origen variado de las diferentes glándulas que vimos ahorita, del testículo, del epididimo y las glándulas sexuales accesorias. Dale a la siguiente. Volvemos con nuestro amiguito. Aunque ahí no están tan definidas las partes, pero el espermatozoide, ya después de que sufrió toda esa serie de eventos y de transformaciones, con esto es lo que nosotros nos vamos a encontrar, con un espermatozoide que se divide a grosso modo en la cabeza y en el flagelo, pero ya vamos a ver más en detalle cómo está constituido. Su cabeza como tal consta con el núcleo, que ya, como vimos, ya era haploide y que va a ocupar casi toda la cabeza porque es donde se encuentra la carga genética. El acrosoma, que es el capuchón que lo va a envolver y proteger a ese núcleo, que contiene las enzimas que van a degradar lo que vendría siendo toda la envoltura del ovocito para que él pueda fecundar. Dale a la siguiente. En el tracto intermedio vendríamos teniendo lo que sería la cola. En la cola, en la parte intermedia están, en la hélice, en la parte intermedia están las mitocondrias, que como les dije, las que le van a aportar esa movilidad, son las que le dan la energía y están en disposición de hélice porque los espermatozoides se mueven como si fuesen una leptospira. Ellos no se mueven así, sino que se mueven dando... ¿Cómo se mueven las leptospiras? Como en círculo. Por eso normalmente cuando uno está evaluando un frotis, hay veces en los que si te quedas viendo, puedes decir, se ve y no se ve el espermatozoide, porque como se va moviendo así, y aparte, los espermatozoides no son aplanados. Entonces cuando hacen el movimiento, hay veces en los que se pierden en el campo, porque lo puedes agarrar cuando está dando como la vuelta. Porque en realidad ellos no son así, como gorditos, no, sino que son aplanados. Y se mueven en forma de leptospira, en forma de... No. ¿Cómo qué? No, o sea, son planos. Sí, son planos, exacto. No O sea, son que como, en el no son como momento del tridimensionales. En el momento del giro lo vas a ver. Exactamente, hay un momento de giro que incluso no lo vas a ver. Se te va a perder en el campo, porque si lo agarras con el momento que estás girando puede que no lo veas. Lo que pasa es que también se mueve muy rápido, que tú los ves, ni siquiera te das cuenta que están moviéndose así, sino que uno los ve Como una serpiente. ajá, exactamente. Y por ejemplo, también tienen, bueno, una de las láminas finales está la forma de los espermatozoides, pero la cabeza, por lo menos la de los toros, los caballos también tiene forma de raqueta de pádel. La de los humanos tiene forma de como si fuese un fosforito. La del gallo tiene forma de pinza, y ahorita la encontraremos. Bueno, entonces el tracto intermedio están las mitocondrias y en la pieza principal y terminal es donde se va a transmitir realmente el movimiento y el impulso del espermatozoide. Dale a la siguiente. Entonces ahora lo tenemos como un poco más de estructura. La cabeza y la cola, pero entonces en la cabeza tenemos el acrosoma o capuchón acrosómico, el núcleo, la pieza de conexión, la pieza intermedia. En la pieza intermedia están las mitocondrias y la pieza terminal o todo lo que vendría siendo también el flagelo.
Dale a la siguiente. La composición del plasma seminal, tenemos que hay una contribución menor y una mayor. La menor viene dada por las secreciones que son que aporta el testículo, el epidídimo, el conducto deferente y la ampolla, y la contribución mayor viene dada por las vesículas seminales, la próstata y la glándula pulmonar. Dale a la siguiente. Bueno, el pene también por anatomía, ustedes conocen que hay diferentes tipos de pene, como dicen por ahí, tiene sangre y carne. Fibrolásticos y vasculares, fibrolásticos del toro, carnero y berraco, vasculares caballo y el perro. Esto también es simplemente para que ustedes lo tengan a manera de información pura, que lo repasen un poco de anatomía. Dale a la siguiente. También tienen ahí la imagen para que vean cómo es el diferente, o sea, son los diferentes penes en las diferentes especies. Dale. Esta lámina es la lámina del resumen de lo que acabamos de ver. Como les dije, es pregunta de examen, aunque no sé si el examen lo va a hacer yo, lo va a hacer el profe Jorge, pero si lo hago yo suelo preguntar esto porque es como que una de las cosas más importantes. Ese es el recorrido. Es el recorrido. Del origen hasta la... Exactamente. Entonces, partimos del túbulo seminífero. Ahí es donde se da la formación como tal del espermatozoide. Y se da también la androgénesis porque a partir de las células de Leydig. Entonces se da la espermatogénesis con toda su fase, la espermatocitogénesis, espermiogénesis y la espermiación. A partir de las células de Sertoli. Y la androgénesis a partir de las células de Leydig. De ahí va a los conductos eferentes, que es lo que va a servir de transporte hasta la cabeza del epidídimo. Llega a la cabeza del epidídimo, en la cabeza se da la mayor parte de la maduración, es decir, que ahí pierde la gota citoplasmática. En el cuerpo se da la capacidad de movimiento y en la cola es donde él se va a almacenar. O sea que si uno les pregunta dónde se almacenan los espermatozoides, es en la cola del epidídimo, para ser más específico. Porque en cada parte de su tránsito del epidídimo ocurre una serie de eventos. O sea, en la pérdida de la gota se da en la cabeza, la adquisición de la capacidad de movimiento se da en el cuerpo y luego llegan a la cola para ser almacenados. De ahí van al conducto deferente, lo que se denomina emisión, para poder unirse en la uretra con la secreción de las glándulas accesorias, y de la uretra pasa al pene, donde vendría a darse la eyaculación. Dale a la siguiente. Según la especie, los diferentes tipos de espermatozoides, como les dije, parece una raquetica de padre, ya el humano parece un fósforo, el del gallo también, y el del ratón. El del ratón tiene más forma así como de que pinza, pero el del gallo un poquito más chiquito, incluso la cabeza no tiene elongada. Dale a la siguiente. Para el que esté interesado en evaluación de semen, que eso lo pagan bien, acá están algunos valores de la calidad seminal, eso. El que le guste la parte de reproducción, esa parte es bastante interesante. Ustedes con un simple microscopio pueden, una muestra de semen, pueden evaluar ese semen y tener una mayor visión de un panorama en cuanto a lo que se relaciona a la fertilidad de la macho. Dale a la siguiente. Yo les voy a pasar, además de la clase, el capítulo de ese libro, que es este que tengo acá, porque todo lo que yo les dije, hay varios capítulos. Ese en específico ese en específico lo explica muy bien, pero les voy a pasar el libro completo porque hay, aparte de eso, los dos capítulos que aparecen anteriores que también hablan, uno de la anatomía y otro de las patologías, que lo pueden complementar. Igual todo el libro es del macho, entonces cualquier capítulo que ustedes agarren de acá está bastante interesante y lo pueden revisar. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aprovechen ahorita porque no sé si les voy a hacer yo el examen o Jorge. Mi correo por si acaso tienen alguna duda, porque no estoy ahorita en el grupo de Telegram. O le